¿Y ahora? Mm, ya entró. ¿Ahora sí Ya estamos estamos ahora viendo? sí, ya estamos haciendo podcast ahora sí. Ok, ¿Estamos viendo un librito? exacto. Y a ti mismo, creo. Y a mí mismo. Ah, caramba, ¿están viendo mi cámara? No, no, me refiero a tu dibujo, no es tu dibujo, no eres tú, Ah, ¿verdad? no, bueno, perfecto. Bueno, entonces empecemos esto como toca. Ahora sí, bien. Pues buenas tardes a todos los que están. Gusto, gracias por la invitación a Wacom. Y les cuento que esta tarde lo que he preparado es una sesión en donde vamos a estar viendo algunas cosas de lo que yo creo que ha venido pasando en mi vida desde que empecé a dibujar y lo que ha sido el salto de estas cosas digitales. Y luego vamos a entrar en materia con uno de estos juguetes y a dibujar un ratito. Entonces, pues, como me parece que es chévere, me dio por armarles un libro electrónico en el que arranco mostrándoles una ilustración vieja, vieja, vieja. Esto era lo que yo hacía con papel, tinta y pues con las cosas que se podían mostrar antes eh, de toda la vida. Yo he dibujado desde chiquito y me encantaban las aguadas, me encantaba este tipo de cosas y yo tengo cuadernos llenos en la casa de sketches y de elementos de este estilo que se iban haciendo mientras yo estaba estudiando, mientras estaba en clase de arquitectura, mientras estaba haciendo cualquier cosa en mi vida. Pero esto les estoy mostrando imágenes de hace mucho rato, esto es seguramente el 2002 o algo así. En ese momento pues ya uno tenía tabletas Wacom, porque pues, la primera que yo tuve fue antes de cualquier paquete de software. Lo primero que yo hice en la vida fue comprarme una tableta Wacom para poder dibujar, porque había visto que era la forma más sencilla de hacerlo. Pero el detalle con esta tableta es que pues me estaba pegando al escritorio y a un desktop, que era lo que yo tenía en ese momento. Años después, la grande, la tableta blanca grande, la cambié por una de las portátiles, apenas tuve un portátil, y ahí empecé a moverme. Pero seguía haciendo mis sketches más sueltos en tinta y con papel. Y pues esto era lo que hacía antes que las compartía en Flickr de este estilo. Para mí la cosa empezó a cambiar el día que hice este dibujito. Este dibujo fue cuando murió Michael Jackson. Yo estaba en mi oficina dando una clase después de 8 horas de clase, que fueron cuatro de Flash, cuatro de Dreamweaver. Y en esta imagen lo que ustedes están viendo es una cantidad de trabajo dibujado en un iPod Touch. Esto fue con el dedo. En ese momento yo no tenía ningún tipo de herramienta para dibujar encima. Y pues fue interesante, pero fue una experiencia agotadora. Poco después salió el iPad y con el iPad yo empecé a dibujar. Este es también dibujado con el dedo y era una cosa un poquito dura de alguna manera. Y lo que me gustaba era que yo podía combinar fotografía y podía hacer cosas. Y esta que están viendo ya es con una técnica rara. Resulta que empecé a dibujar en el iPad, pero lo primero que hice fue hackear lápices. Entonces lo que ustedes están viendo es algo que es interno, es investigación. Ahí están viendo un lápiz hecho con una gomita. Si ven el que está más a la izquierda, es un lápiz que tiene el elemento este que se utiliza para guardar los chips de computador, que eso pasa electricidad. Y yo lo utilicé por un tiempo porque no había buenos productos para dibujar. El de al lado fue mi primer Wacom que tenía esta puntica, la bombita, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese, Arturo? Bueno, realmente le decíamos coma, ¿El ¿no? O sea, bambú? ¿Sí? no era la Garfire en todo caso, creo, ¿no? No, 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 este es el primero para el iPad, pero entonces Ah, tuve un ya. accidente que fue que se reventó la bombita y en ese momento no se podían conseguir muy fácilmente y lo que están Ah, viendo es un entiendo. papel, el papel, el acetato este que cubre los chips de computador que también pasaba electricidad. Entonces, Ok, pues la con parte. estas cosas Ok. yo empecé a jugar
hacerme mis propias minas y mis propios pinceles. Y lo que están viendo atrás es una media para deportista, que son las que protegen del mal olor, que esas son especiales porque tienen hilos de cobre. Es decir, hice de todo intentando buscar una herramienta con la cual yo pudiera dibujar bien. Y con eso alcancé a hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en un viaje hice estos dibujos mientras estaba hablando este arquitecto, pero, pero no era tan positiva la cosa porque se me iban destruyendo muy rápidamente. O sea, cuando uno va dibujando con herramientas que no están hechas para esto, el material no aguanta y se me fue dañando muy rápidamente hasta que apareció esta bambú. Y este es mi lápiz favorito para llevar todos los días. Este es el que yo utilizo y lo puedo tener en uno de mis bolsillos. Lo uso para dibujar en el iPhone o lo uso para dibujar en mi iPad, cualquiera de los que tenga a la mano. Y es bastante interesante porque ya ahí se empezó a notar el cambio. Estas son algunas ilustraciones hechas justo después de tener ese bambú. Eh, Normalmente lo que yo hago cuando voy a una conferencia es que oigo la persona que está hablando y simultáneamente voy tomando notas. Esas notas las tomo ahora en digital, ya el papel lo he dejado un poquito de lado, pero cuando estoy trabajando en digital, pues tengo toda la paleta de colores y de herramientas que me dan las herramientas que están en dispositivos iOS. Lo que ustedes están viendo acá son dispositivos que pueden ser un iPad o algunos fueron hechos porque era lo que tenía a la mano en un iPhone. Entonces, pues ahí se alcanza a notar en algunos la diferencia, yo la reconozco, para ustedes es un poco difícil, pero es muy interesante ver cómo ya el lápiz Wacom, el primero, el más básico que salió, ya me estaba dando la capacidad de trabajar largas horas sin que la punta se me dañara, sin tener accidentes y con una sensibilidad brutal. Entonces, pues estas ilustraciones, les pongo una un poquito más grande, este es Cory Doctorow, el escritor de ciencia ficción, que estaba hablando de DRM y de una cantidad de cosas que tienen que ver con la industria editorial, son muy interesantes porque para mí se han convertido en la tarjeta de presentación. Entonces, cuando yo me acerco después de una conferencia a la gente que está, digamos, dando la charla, yo lo que hago es que les muestro lo que acabo de hacer mientras ellos estaban hablando. Eh, Esta, por ejemplo, me enseñó una cosa interesante. Cuando uno está por ahí andando, dibujando, es buenísimo dibujar en capas. ¿Por qué? Porque hice la de estos cuatro panelistas y después cada uno de los cuatro quería su propia caricatura en una hoja independiente. Entonces, pues es bastante chévere porque uno va teniendo la oportunidad de hacer cosas y de acercarse a las personas con nuestro arte, que es dibujar. Quiero que se fijen un poquito en la tipografía de este. Este es hecho utilizando Procreate. Mis aplicaciones favoritas dentro del iPad son Procreate y Sketchbook Pro, pero la tipografía no es del todo la mejor que uno podría tener, porque el lápiz, pues si bien ayuda, en el iPad los sistemas de entrada de la información no son los mejores para tener una caligrafía muy correcta, o por lo menos en mi caso eso ocurre. Y ahí llegó ya la salvación. Este es como el Ferrari de los lápices para el iPad. Este es el Creative Stylus. Y con esto ya todo cambió. Um, Quiero que vean un segundo esta animación. Estos son dibujos hechos ya con el Creative Stylus. Este está volteado, ya se va a dar la vuelta. Y acá lo que están viendo es pues cómo es de interesante trabajar con esta porque ya esta me está respondiendo a niveles de presión y a las posibilidades que normalmente hemos tenido en computadores. Yo cuando veo un tipo extraño en un aeropuerto o algo así, me da por dibujar y anotar todas las cosas que él tenía. Por ejemplo, este señor estaba cubierto de marcas. Y esta es la ilustración que utilicé de carátula
en el librito que ustedes ya vieron. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, fíjate que es bien interesante cómo ves las cosas, ¿eh? Vas captando a las personas conforme las vas conociendo. Ahora hay que Claro. tener Y cuidado cuando fíjense, te vea, a ver qué dibujas. es muy bonito cuando tenemos esta oportunidad de dibujar, los de ustedes, los que me estén oyendo, que sean dibujantes y que han tenido ya la experiencia de trabajar con presión en el computador, pasar al iPad y no tener la sensibilidad, pues es terrible. Este fue la primera ilustración que yo hice con las sensibilidades, con los niveles de presión. Y lo que les recomiendo es que cojan la herramienta, bien sea Procreate o Sketchbook Pro, y creen sus propios pinceles o los tienen que regular, nivelar. Si nosotros miramos estos dibujos, son simplemente pues para ir mirando cómo estaba dándole las distintas intensidades y ahí ustedes pueden ver que sí me reacciona completamente a mis trazos. Desgraciadamente, por el tipo de transmisión que estamos haciendo, no podemos conectar el iPad para que ustedes vean esto en tiempo real, pero yo creo que hay muchas ilustraciones que por ahí habrán visto en donde se siente eso. Este es otro experimento de esos. Estaba diseñando el logo de un colectivo al que pertenezco que se llama Red para Todos y puse este patito y empecé a jugar con el de al lado y la soltura de este lápiz es brutal. O sea, ya cuando uno empieza a jugar con él, pues las cosas van cambiando bastante. Este es otro ejemplo de esos. Procreate y utilizar los distintos pinceles ya creados. Y esto es simplemente jugar, dejar que la mente vaya guiando la mano hacia no sé qué rutas. Entonces ahí apareció este pollito porque estaba pensando bastante en elementos alados. Y esto, con el tiempo, yo lo que he hecho es irme soltando cada vez más de la necesidad de utilizar un computador. Esta es una ilustración también hecha en Sketchbook Pro. Después la terminé en Procreate. Y acá lo interesante es que ya hasta la tipografía, todo se puede montar móvil. Entonces ya, pues como que no necesito entrar al computador para ciertas cosas. Esta es una ilustración que necesitaba para una conferencia que voy a dictar y cuando me lo pidieron yo estaba por fuera. Así es que, Ajá. Oye, pues Pablo, una esto, pregunta. dime. Este, comparando, digamos, las dos cosas, porque se podría decir que en un sentido muy estricto, las dos plumas se podría decir que son similares en el hecho de que usan una punta de goma para reemplazar, digamos, lo que es el dedo para poder hacer dibujos en un dispositivo como el iPad, digamos. Ujú. ¿Y cómo sentiste la diferencia de tener, o cómo afectó en tu velocidad o en la calidad el tema de tener presión con la Creative Stylus? La presión es realmente, y justo qué bueno que haces la pregunta cuando estamos viendo esta. Esta es una ilustración que yo me aterré en el momento que la hice porque si ustedes ven tiene una cantidad como de difuminados y de cosas que van como que nos hacen sugerir que este personaje está metido en una ciudad. Esto lo hice con distintos niveles de presión. Esto no es porque en los programas del iPad uno puede regular que la velocidad simule la presión, pero esto no es para nada con eso. Esto sí es presión hecha con la mano. Digamos que lo que ocurrió en el cerebro, que es donde creo que tiene que hacer el clic, fue que lo que yo estaba haciendo antes se sentía un poquito raro, como que le faltaba la respuesta que yo ya estaba acostumbrado a obtener en el computador. Y acá, cuando uno empieza a dibujar, quiero que miren este caso, fíjense cómo hay distintos niveles de oscuridad y ahorita cuando entran otros de los pinceles yo empiezo a jugar con esa claridad y con esas, digamos, como la oscuridad que me puede dar la presión. Fíjate que El, aquí es donde el, entra, uh, me da curiosidad otra cosa cuando veo este dibujo, Pablo. Em, sí, si esto lo hubieras hecho sin una
un stylus que tenga sensibilidad a la presión. ¿Podrías haberlo hecho? Yo creo que no hubiera quedado tan mágico, porque Ok. es que en el momento que tú le estás dando sensibilidad a presión, como que le dan a uno más ganas de quedarse dibujando, porque Y, estás como esculpiendo, o sea que en cierto modo estás como, tu mira, respuesta es que sí lo podrías haber hecho, pero hubiera pero sido una no queda experiencia igual. diferente, ¿no? Y además el tiempo a lo mejor, ¿que crees que hubieras tardado mucho más haciéndolo? No creo que tanto el tiempo como que la respuesta de la ilustración, que como se dan cuenta hay muchos pasos en falso que uno va dando, la respuesta de la ilustración hubiera sido diferente. O sea, seguramente hubiera sido más plano, eh, por cómo me funciona a mí. Yo he visto gente que es muy buena y que es capaz de hacer cosas de este estilo con con el simple dedo. Pero en mi caso, ya son muchos años. Yo estoy trabajando desde el 96 con una tableta Wacom y he venido progresando. O sea, como que le va haciendo upgrades, upgrades, upgrades. Y cuando estaba trabajando, si nos devolvemos mentalmente a la imagen de ese Michael Jackson, era muy dura, era muy, como que le faltaban cosas, que es lo que ya empiezan a aparecer acá, estas transparencias y esta parte un poquito más mágica. Como para explicarles un poco de qué va lo que yo estoy haciendo, yo me siento que ahorita, cuando salimos con nuestras tabletas y con nuestros juguetes digitales, pues es como este señor en los años 80 que hubiera cargado con todas estas cosas, se hubiera visto un poco ridículo. Pero eso es lo que llevamos ahora en el bolsillo, todas estas herramientas. En el pasado, y esto es una caricatura de 1800, fíjense que también la gente se burlaba cuando salían los artistas a pintar en el campo. Los impresionistas fueron los primeros que se llevaron todas sus herramientas y se las llevaron para el campo para poder reflejar lo que estaban viendo en la naturaleza. Esta es una caricatura inglesa de alguien burlándose de un pintor que está abandonando el estudio para irse a la realidad. Esta es otra caricatura de esa época en donde el caricaturista lo que quería decir es, claro, estos artistas están saliendo y están haciendo las cosas por fuera, entonces seguramente van a terminar convirtiéndose en los sapos que tanto quieren. O esto, porque los temas también cambian. En el momento en el que yo me llevo mis herramientas de dibujo por fuera de la casa o del estudio, donde yo estaba normalmente anclado, yo ya empiezo a ver realidades totalmente distintas. En este caso es el pintor que ya no ve la modelo en la academia, sino que se está centrando en los objetos que tiene alrededor en su casa. Que esto es lo que me pasó, esto es en Sao Paulo y esto es viajando con estos lápices. Fíjense lo interesante, por un lado tengo un homenaje al corto maltés, en donde las sensibilidades de presión se están sintiendo, y por el otro lado, en estas caricaturas rápidas de mujeres que van pasando en el aeropuerto, el juego está más es en la presión, en el ancho de la línea, y ahí la respuesta es muy cercana a lo que uno puede hacer en tinta, que es lo que me gusta de cargar esta herramienta. Esta es una pequeña historia como para que vean, tuve un viaje y al lado mío iba un señor que estaba leyendo en un Kindle y cuando me cuenta, el señor acaba de llegar de Afganistán con este Kindle. Y me pareció muy divertido la historia y pues claro, no le pude tomar una foto a sus manos, pero a la cara no. Y ahí es donde uno saca su lapicito Wacom y dibuja. Entonces este es este mismo personaje que cuando vio que yo le estaba dibujando, vino una sonrisa y intercambiamos datos porque estos elementos se convierten en algo que nos comunica con los demás viajeros, pero que nos permite hacerlo de una forma distinta, simplemente a la fotografía que normalmente tienen los dispositivos móviles. Entonces, otra ilustración inspirada en que este señor acaba de llegar de Afganistán y demás, yo me quedé pensando, y si ustedes miran, tiene una riqueza muy interesante tanto de los trazos de línea como de las intensidades, y todo estos han sido hechos ya con la que yo llamo el Ferrari para el iPad, porque realmente ya es muy difícil utilizar la otra y dejar de sentir lo que le hace falta. Es decir, vamos dejando huella, como este niño o estos niños dejaron huella en esta casa. Y esta es otra que es un caso real, real, real. Fíjense que yo estaba metido en la mitad de una isla en Colombia y pues ahora nos parece chévere que uno tiene el GPS que le ubica dónde está tomando la fotografía y dónde la está compartiendo.
Pero así como yo puedo hacer fotografía, también puedo dibujar. Esto es lo que yo veía en esta isla. Y la ilustración que me parece muy bonita es esta, hecha en Procreate, pero esta literalmente ya estaba por fuera de todo. O sea, este es el sueño al que me han ido llevando tanto las tabletas con las que podemos dibujar como las herramientas de Wacom que cada vez son más potentes. Yo estaba literalmente metido dentro del mar y ahí fue donde hice esta. Era el atardecer, la playa estaba con ese color, el cielo, o sea, todo es darle libertad a las alas creativas que tiene cada uno. Ahora bien, hay otro mundo que es el de Android. Y en Android, la experiencia Oye, que Pablo, yo una he tenido, pregunta, perdón que te interrumpa, dime, una dime. pregunta antes de que continúes en la parte de Android. Hay una pregunta por aquí que decía que si tú ves, que si has probado diferentes tipos de lápices para iPad y cuál sería tu opinión de los diferentes tipos de lápices que has podido probar. Yo soy uno de esos geeks que va y prueba todo lo que sale. He tenido lápices de presión. Si a esa es la pregunta, bueno, digamos, lápices de no presión, tuve los Pogo desde el principio, que esos eran los más cercanos al material con el cual yo hacía los primeros lapicitos que yo hice propios, que eran estos transductores que transmitían electricidad, pero se gastaban muy rápido. Y después cuando salieron los de cabecita, me parecía que los lápices, qué sé yo, de otras marcas como pueden ser Targus y demás, son buenos, pero le falta una cosa que adoro en el Wacom, que es el peso que tiene. El lápiz Wacom, cuando uno lo toma, si uno no ha cogido los otros lápices, no se da cuenta, pero cuando uno ya ha tenido la experiencia de coger otros lápices, el bambú, en el momento que uno lo tiene en la mano, tiene un peso mayor hacia la punta, lo que indica que te está empujando a dibujar. Y es muy sutil, es una cosa supremamente suave, supremamente sutil, pero que mentalmente nos pone a dibujar y nos pone a hacerlo bastante chévere. También tuve el Pogo Connect, que es el lápiz que se utiliza con Bluetooth y que tiene niveles de presión. ¿Cuál fue la experiencia con ese? Se me desconectaba todo el tiempo por motivos que yo desconozco. En cambio, el de Wacom lo reconoce todo el tiempo. El problema de la batería, que es 4A, porque eso es una realidad que tenemos en América Latina, se soluciona muy fácilmente. Normalmente uno pide la batería, está bien en paqueticos de 5 o 6 pilas, y la pila le dura a uno bastantes semanas. O sea, utilizándolo duro, me duró 2 meses una batería. Entonces yo creo que ahí uno lo que tiene que empezar a mirar es realmente cómo se siente. Yo no he tenido experiencia con otros que siento, podrían rayarme la pantalla del iPad o cosas de ese estilo, pero con el de Pogo, si lo comparo, me quedo, pues de hecho acá lo estoy viendo, nunca más lo volví a sacar, porque tiene un diseño muy gordo, muy grueso, y no se siente exactamente igual. Ok. Eh, Oye, Pablo, eso y por mi también me parte. preguntan un poquito aquí acerca de, creo que es una pregunta que a lo mejor hasta yo podría como comentar, porque están preguntando si estos lápices se pueden usar también en Android o son dos versiones de lápices distintas. Y la verdad es que es un tema interesante esa pregunta porque se mezclan varias tecnologías. La primera tecnología que se usa, digamos, en las clásicas, digamos, pantallas de touch, que vienen siendo las pantallas capacitivas, pues se puede decir que la pluma que tú, una pluma, un stylus que puedas usar en un iPad, podrías usarla en cualquier dispositivo Android también, porque usan la Ujú. pantalla capacitiva. Son, digamos que son cosas compatibles, digamos, para ese tipo de tecnología en particular. En el caso de la Sí, Intuos Creative Stylus que estaba comentando Pablo, es un poco diferente porque es un producto diseñado específicamente para el iPad, entonces no funcionaría para un dispositivo Android. Sin embargo, ahorita Pablo creo que ya estaba a punto de pasar a la parte de Android, donde sí también nos va a platicar un poquito cómo Wacom también está influyendo en el ambiente Android con tecnología que sí tiene sensibilidad a la presión. sí, esto es una cosa bastante divertida.
Si bien los lápices básicos se pueden utilizar en los dos, las, las dos tabletas, tanto la Android como el iPad, han tenido la capacidad de desarrollar las personas de Wacom herramientas exclusivas para cada una. Entonces, bien, la que acabamos de ver, la Creative Stylus, es muy interesante para el mundo del iPad, pero esta es mi favorita para el mundo de Android. Yo tengo una Galaxy Note 8 y cuando uno mira, esto es increíble. O sea, el día que yo pude escribir, estamos hablando de una punta que ya no es gordita, sino que es una punta del tamaño de un esfero. O sea, del tamaño que normalmente hemos tenido cuando uno iba a una papelería y pedía un micropunta o un esfero para dibujar. Normalmente comprábamos estas puntas y si ustedes miran la tipografía y miran la cantidad de texto que me cabe en este dibujo, se dan cuenta que es una herramienta que se presta más para tomar notas y para hacer un dibujo mucho más delicado. Esto es algo que normalmente le digo a la gente. La mejor experiencia de pintura se encuentra en el iPad, pero la mejor experiencia de dibujo hasta ahora yo la había encontrado en los dispositivos de Android utilizando el lápiz bambú específico para Android. Fíjense Sí, que esta es otra. creo Dime. que es importante comentar a la gente que está en el webinar también, cuando Pablo dice específico para para la Android, es que nosotros tenemos una tecnología que es similar a la de nuestras tabletas de dibujo que tenemos para computadoras, que tenemos en conjunto eh, con Samsung. Entonces, todos los dispositivos ustedes que vean que Samsung tiene una pluma, esa pluma tiene precisamente las capacidades de precisión y de sensibilidad de presión que Wacom ofrece en su tecnología, ¿no? Entonces ahí es donde entraría un poco parte de lo que estaba platicando Pablo. Creo que ahí me están viendo o no. ¿Sí me están viendo? ¿Sí quedó la webcam? Sí, al parecer sí. Porque esto es esta otra parte que me parece interesante. Miren, esta es la bambú y quiero que miren esta punta. O sea, esta punta no tiene nada que ver con las puntas que normalmente se utilizan en el iPad. Y esto es a lo que hago referencia. Este es el iPad y esta es la punta que estamos utilizando para los dispositivos de Android. ¿Ok? Entonces acá volvemos a nuestra presentación solamente con esta. Y fíjense que en esta gráfica precisamente se puede ver cómo la cantidad de texto que yo tomo es mucho más amplio y más natural. O sea, realmente el día que la tuve en mis manos, yo sentía como que quería llorar por la capacidad tan cercana o sea, se aproximaba muchísimo, muchísimo a lo que es la realidad del dibujo. Este es otro dibujo hecho a una amiga y fíjense que los niveles de presión están ahí. ¿Sí estamos? Arturo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, perfecto. Entonces son otras. Quiero que miren, la calidad del trazo es distinta. Em, con esta tableta, la Galaxy la he sacado por ahí, entonces cuando voy caminando con mi perro me da por hacer dibujitos y cuando estoy leyendo, ahora utilizo bastante la Galaxy para acompañarme cuando estoy haciendo lectura de un libro y me encanta la forma como simula, este es Sketchbook Pro, por si alguien tiene la pregunta de qué programa es el que estoy utilizando, me encanta cómo simula lápices y demás y con esta punta que tenemos en la bambú, realmente se siente uno como si estuviera tomando notas en un papel. O sea, ahí sí no hay nada que hacerle. Estos son otros trazos y otras calidades también conseguidas con Sketchbook Pro. La que están viendo allá chiquitica a mano izquierda arriba, pues es parte de unas notas mucho más amplias de una conferencia, pero ese es el tamaño real. Quería que vieran en pantalla eso yo normalmente ya no puedo vivir sin el Zoom, ya me hace falta hasta en la vida real. Yo creo que con la presbicia y todas esas cosas que le empezarán a pasar a uno en un par de años, el Zoom empieza a ser importantísimo y es algo que en lo digital podemos hacer muy fácilmente. Esto es ya más expresivo.
en Android no tenemos programas como Procreate, que Procreate le permite a uno una sensibilidad increíble, muy, muy artística, muy pictórica, como quien dice, pero se logran hacer cosas muy chéveres utilizando el lápiz y jugando con presión. Si ustedes miran acá los trazos, son con distinta presión. Las líneas blancas que están sobre toda la figura no son cambiando grosores, sino simplemente haciendo más presión, menos presión. Realmente para los que ustedes están en el mundo Android, si no están con uno de estos lápices, se están perdiendo de grandes cosas, porque realmente le cambia a uno toda la vida. Este es mi perrito y estos son apuntes tomados con el Note 8 y jugando solamente con texturas de lápiz. Ese achurado no lo he logrado hacer en el iPad. O sea, este es el momento en el que yo no logro achurar de esa manera. No sé si es que sea muy torpe, pero me pasa. En cambio, con la Galaxy sí logro hacer unas ilustraciones que son distintas. Y esto es una conferencia típica mía. Yo lo que hago es que las planeo, las monto y el espacio ahora es este espacio, que es mi tabletita, lápiz y en donde me coja. En este caso es en un avión un poco estrecho porque es viajar con muchas otras personas. Esta es la realidad de lo que estoy haciendo ahorita. Zapatero a tus zapatos. Esta es una ilustración iniciada en el Galaxy, la mando por correo al iPad, le pongo todos los colores, toda la parte pictórica que ustedes están viendo en Procreate, en la ilustración de la mitad, y la grandota que está al final, que la agrandé para que vieran los detalles de los edificios que están ahí atrás, son de nuevo hechas en el Galaxy. Empecé a hacer este ping-pong porque funciona muy bien. O sea, como que uno tiene lo mejor de cada mundo. Y pues me sentía muy bien haciendo detalles, o me siento muy bien haciendo detalles en la Galaxy, mientras que con el iPad, em, pues hago la parte más pictórica. Como para entendernos un poquito, estoy hablando de un iPad mini y una Galaxy que las dos juntas valen menos de lo que antes nos costaba tener un laptop. Antes uno cargaba un laptop y tenía, si acaso, una tableta con la que uno iba haciendo cosas. Ahora uno puede tener dos tabletas que le abren mundos distintos y que yo creo que el bilingüismo al que tenemos que llegar ahora los desarrolladores y los diseñadores es ese, que no nos asuste ninguna de las dos plataformas y cada una tiene sus ventajas. No sé si haya otra pregunta sobre esta antes de que pasemos a otro juguete que es bien interesante. Pues por el momento me preguntan aquí, déjame ver, me En preguntan Android que he si la Wacom descubierto, Stylus Feel, dice que si solamente sirve para la Note, porque tiene un Kindle Fire y un Galaxy sí, Tab 7. Y efectivamente así es. La regla general como para que vean en qué Android, en qué sistema Android podría funcionar es que tenga una pluma de por sí ya con el producto. Entonces, un Galaxy Fire, por ejemplo, no trae pluma, bueno, si trae, y la Tab 7 creo que no tiene pluma tampoco. Entonces, sería como que la regla general es que si el producto de entrada ya trae una pluma, entonces la Fill sería compatible con eso también. ¿Ok? sí, Y aquí me y preguntan que cuál es tu opinión de la mejor aplicación para dibujar. exacto, ya suponía que para alguien podía ser interesante eso. En Android, las dos mejores aplicaciones que he encontrado son, por un lado, Sketchbook Pro y por el otro lado, una aplicación que se llama Infinite Painter. Infinite Painter le da a uno sensaciones muy cercanas a tinta, a grosores, no es Procreate en el iPad, pero es creo la más cercana. Entonces, lo que normalmente combino son esas dos y hay una aplicación que encontré para Android que no existe en el iPad que se llama Comic Strip It. Comic Strip It. Y lo que hace esto es que le permite a uno montar ilustraciones como si fueran viñetas de cómic. Entonces, cada ilustración que yo estoy soltando de cualquiera de estas aplicaciones
después las ubico, las pongo en los marquitos y él me genera una página de cómic de 2, 3, 5 viñetas, lo que yo vaya necesitando. Es muy interesante. En el iPad existe una parecida, pero es distinta. Esta me pareció muy interesante por la forma modular en la que se van creando las cosas. Entonces, pasamos a la siguiente. Este es un juguete increíble que es el Inkling. Y el Inkling es un juguete que requiere de pronto un poquito de entender algo. Con el Inkling yo no estaría haciendo exactamente la misma ilustración que tengo en el papel. Ahí ustedes están viendo una ilustración que hice hace unas horas dibujando con mi Inkling, pero quiero que vean algo que es la parte mágica. Voy a abrir en mi computador Sketchbook Pro. Sketchbook Pro es el mejor programa que yo he encontrado para trabajar con la Inkling. Eh, Ahí debemos estar pasando Sketchbook Pro. Resulta que cuando uno conecta la Inkling, hay un software que hizo Wacom para poder importar los dibujos, pero ese software a mí no me gusta mucho, me parece que lo hace de una forma muy precaria, pero les voy a mostrar lo mágico que puede llegar a ser esto. Estamos entrando acá, Sketchbook Pro, ¿si estamos viendo? Sí, sí se está viendo, Pablo. Listo, entonces le voy a decir que quiero abrir un archivo y como lo abrí recientemente, es el 57, si no estoy mal, porque es el último de hoy. Este es el truco. ¿Si ven que entró horrible? Resulta que ustedes tienen que regular su lápiz. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el tamaño. Estoy seleccionando en Sketchbook Pro, yo puedo coger cualquiera de estas plumas. Miren la pluma que he cogido. Voy a poner un poquito más de tamaño. ¿Sí? Es una pluma que tiene algunos niveles que ya he desarrollado y que tiene algunos niveles de presión. Estoy trabajando de hecho con la Cintiq híbrida, que ya vamos a llegar y es lo final, pero como para que entendamos un poquito. Le voy a decir de nuevo que me abra la misma ilustración. Tengo conectado mi Inkling al computador y le voy a decir que no quiero salvar. Miren lo que va a pasar con la ilustración. De acuerdo al lápiz que yo tenga seleccionado, de acuerdo a la pluma que yo tenga seleccionada, él va a abrirme el dibujo del Inkling. Entonces con esto yo puedo generar sensaciones muy distintas. Voy a pasarle un lápiz. Miremos cómo está este lápiz. Está bien. File, Open Recent. Y entonces vamos para acá a 57. Don't save. ¿Sí ven cómo cambió totalmente? Puedo jugar. Le puedo decir, no, yo lo que quiero es que me con esta mucho más gruesa, File, Open, y cogemos el... Como todo esto, lo que guarda el Inkling es información en XML. Ustedes se dan cuenta que la ilustración entra totalmente distinta en cada una. Él está jugando. Incluso cuando miramos esta, se nota que hay algunos niveles de presión que estaban mucho más cercanos con el lápiz que antes tenía puesto. Voy a volverlo acá. Y esto es algo que se ha convertido en una herramienta que realmente me sirve mucho. Si ustedes miran la barba de este personaje, está muy delgada, muy delicada, mientras que tenemos acá unas zonas muy oscuras y es simplemente haciéndole presión a este esfero. El Inkling, para algunas personas que no estaban acostumbradas a dibujar con esfero, es molesto porque pues, no tiene la sensación de un micropunta o de un elemento de micro, pues de una punta muy delgada, alcohólica de pronto, o con uno de estos materiales que se siente muy deslizante y demás. Pero en el momento que uno ya le coge el tiro, ya empieza a ser muy divertida. Acá estoy abriendo mis capas y fíjense que el Inkling me permite crear capas. Entonces yo lo que hice fue que puse el texto y la banda del personaje en una capa, mientras que puse en otra capa el grueso del personaje. Y ya cuando estamos metidos en esto, pues ya que estamos acá, juguemos un ratito con esta ilustración. Fíjense que acá yo ya puedo coger mis pinceles y le voy a decir que quiero. Y empezamos
a terminar esta ilustración arrancada hace unas horas en una cafetería de una universidad, en un cuaderno de notas que realmente no es nada del otro mundo. No sé cuántos de ustedes, solo por saber, utilizan Sketchbook Pro, si hay otros por acá. ¿Qué Mm, te dicen? pues estoy en espera a ver si nos dan algunas respuestas. Bueno, pues sí tenemos varias personas contestando que efectivamente sí lo usan. Ah, es una maravilla, ¿no? Fíjense, ahí está. Este parece como uno de tus antecesores. Este es el primer Garza que llegó. ¿Qué parte? Tú eres México, ¿no? Pues acá Mexicanos, tenemos sí. el comendador Garza. Y mira, estoy acá jugando simplemente con la ilustración, cambiando los tamaños del pincel y todo esto dentro de Sketchbook Pro. Muy rápidamente termino la ilustración. Yo creo que la promesa que uno normalmente está viendo hace Wacom de está listo porque la creatividad te puede llegar en cualquier parte. Entre más conoce uno estas herramientas, más se da cuenta que es real. O sea, yo no he vuelto a perder una línea. Y acá, pues lo que podemos hacer es culminarla vamos a decirle, Adiciones. sí. Y fíjense cómo no choca con lo que estábamos haciendo antes. Voy a ponerle un poquito más grueso el lápiz y vamos a devolver esto. Vamos a decirle el comendador Garza. Si nosotros miramos esto con cuidado, esto es a propósito para que ustedes se den cuenta de la diferencia. Este es, a mano izquierda estamos viendo la tipografía con el Inkling, a mano derecha estamos viendo la tipografía con los 2048 niveles de presión que tiene la Cintiq de 13 pulgadas híbrida. Pero, pero lo rico de esto es que la ilustración partió de una herramienta muy sencilla que uno puede llevar con uno a todas partes, que es este esfero. Esta es la ilustración original y la tengo, eso fue dibujado en papel Canson, en una libretita de estas Canson, normal. Oye, Pablo, una pregunta. Este, Dime. veo que en tu flujo de trabajo, o sea, bueno, eres una persona que te gusta probar nuevas tecnologías. Entonces, bueno, has Sí, probado ahora sí que de todo un poco, vamos a decir, y experimentas, exactamente. y lógicamente experimentas en la parte digital porque pues es lo que hoy se está usando para hacer, para hacer de ilustración. Y en tu flujo de trabajo ya, digamos, para hacer ya una producción de algo, em, tú empiezas como, empiezas desde un bosquejo, pero típicamente, yo sé que haces papel, haces también iPad, haces también Android, pero supongo que con tantas pruebas que has hecho en diferentes dispositivos y tecnologías has ido agarrando la que más te gusta, la que sientes que más productivo te da, más Ajá. productividad te da. Y la pregunta sería, ¿nos podrías platicar un poco cómo es que se mueve? O sea, ¿cuál es tu flujo ya de producción, digamos? ¿Y qué En tipo el de momento, dispositivos desde que empiezas hasta que terminas? claro, ahorita últimamente son casi que todo lo que estoy haciendo, que son mis conferencias, mis presentaciones, mis clases, lo trabajo en dispositivos móviles. Un dispositivo móvil es muy rico como el iPad. Yo prefiero llevarme una iPad en este momento si tengo que montar una presentación que no es solamente dibujo, sino también fotografía y video, porque puedo hacer todo eso muy cómodamente en el iPad. Pero si lo que tú me dices es, mira, mañana nos vamos y vas a tomar notas de unas conferencias, no tienes que presentar nada, estás invitado a unas conferencias, me llevo el Galaxy, porque en el Galaxy puedo tomar notas muy buenas, puedo hacer cosas muy interesantes y es muy portátil, es muy portable. Es tan chiquito que cabe, hay algunas chaquetas que tengo en donde cabe en el bolsillo interno, entonces no molesta si uno tiene que salir después a hacer cosas o demás. Eh, Prefiero no meterme mucho con el computador a menos de que esté en casa y de que tenga el tiempo para hacerlo.
Por ejemplo, en este caso que les tengo en la pantalla, esta es una ilustración hecha por este amigo que se llama Manuel Gómez, que es un exalumno dibujante, y fíjense que él dibujó algo utilizando la Inkling, y yo acá puedo trabajar con lo que él hizo. Cuando tú me dices vas a trabajar con gente que no conoce mucho tecnología, pintores, dibujantes, gente que está más acostumbrada al papel, yo prefiero llevar la Inkling. La Inkling, si yo empiezo a dibujar y de pronto ellos tienen ganas de, se las puedo pasar y puedo hacer este tipo de conversaciones que son muy bonitas. Hace un par de semanas conocí un dibujante español que todas sus ilustraciones las hace con un esfero. Entonces, cuando él cogió la Inkling, para él fue natural. Entonces, si voy a trabajar en conjunto con otras personas, la Inkling es una herramienta ideal. ¿Por qué? Porque las dos anteriores que les mencioné tienen sus gallitos y seguramente los que nos están oyendo saben que aquel que trabaja en iPad ya le ha cogido el tiro al iPad y cuando se pasa al otro dispositivo, pues como que se pierde un poquito y si se lo entrega a una persona que no maneja, pues simplemente no va a ser. Entonces, cuando yo quiero iniciar una conversación con otro artista, la Inkling resulta muy buena. Y esto pues ya es el punto máximo de lo que está haciendo Wacom y que desgraciadamente se está convirtiendo en mi nueva obsesión. Son 13 pulgadas de creatividad pura. Esta es la Wacom Companion Hybrid. Yo preferí esta sobre la de Windows porque me da más sabores. O sea, esta tableta es una Cintiq de 13 pulgadas, tan buena como la Cintiq de 13 pulgadas que se puede comprar independiente, pero que tiene la posibilidad de trabajar conectada al computador y cuando está conectada al computador, pues acá le estamos viendo, está conectada y yo estoy trabajando utilizando un Mac. Pero en el momento que la desconecto, estas ilustraciones, por ejemplo, el día que murió eh, el cantante de Velvet Underground, Lou Reed, cuando él muere, yo estaba viendo televisión y tenía la Hybrid en las manos, así es que me vi un documentalito y estas son notas tomadas con la Hybrid. Es tan buena como llevar cualquier tableta Android, es decir, como lo que estaba teniendo con el Galaxy, pero esto es mucho más allá. O sea, esto sí, con esta ya pueden hacer ilustraciones muy interesantes. El que está a la izquierda es un político panameño y el que está a la derecha es el director de la Real Academia de la Lengua. Así es que esta ya es la de elegantizar. Esta es la tableta para trabajo pesado, para poder hacer cosas que pueden ser de mucho detalle o de poco detalle, pero pues esta fue una conferencia en la que asistí en estos días y acá tenemos a Mario Vargas Llosa en un lado y al otro lado tenemos al príncipe de Asturias y pues esta tableta al ser tan grande me permitió dibujar al príncipe completo. No, en realidad me permitió hacer una cosa muy divertida que era pintarlo casi, porque los trazos de estos son muy pictóricos. Acá por el tamaño de la pantalla se está viendo chiquito, pero si lo ampliamos se darían cuenta que es un poco más rico. Y, y este es Sagar, el artista que les decía que es español, y a este que odia dibujar con lo digital, porque él no se siente a gusto con el iPad y no se siente a gusto del todo con otro tipo de cosas, acá le fue excelente. Esta es una ilustración hecha rápidamente por él y él lo que hace son estos trazos muy sueltos, muy rápidos y me decía que se sentía muy a gusto. Entonces, en este momento tenemos cuatro posibilidades, cuatro sabores, en donde pues ya lo único que le queda a uno es escoger cuál es el sabor que quiere para el trabajo que esté haciendo. En mi caso, no tengo una herramienta favorita. Lo que me gusta es ponérmela difícil e ir cambiando, ir rotando. Creo que eso es parte de lo que lo mantiene uno interesado en lo que está haciendo, que las cosas no sean siempre iguales. Pablo, me están preguntando aquí si lo que estabas usando cuando desconectaste es el Sketchbook Pro. El Sketch Pro. Sí, Ujú, ujú. esto todo lo que están viendo es Sketchbook Pro. Cuando yo desconecté a Android, Sketchbook Pro, o sea, esta ilustración es Esto es hecha en Android. Sketchbook Pro. Exacto, esto es Ujú. Sketchbook Pro. Y ojo con una cosa para los que no conocen todavía la maravilla que es esta tableta. En el momento que ella se conecta de vuelta al computador, muy elegantemente le genera
una conexión como un disco duro externo. Entonces, si yo estoy haciendo una ilustración en la tableta y la salvo en alguna de las memorias de la tableta, cuando yo la conecto al computador, yo puedo seguir ilustrando esa ilustración dentro de Sketchbook Pro en el computador, en el Mac, que ya ahí uno le coge muchísimo, pero muchísimo más detalles. Oye, una pregunta, Pablo. Me están haciendo una pregunta aquí y me dicen que si no hay manera de brincarse en sí la computadora, o siempre caerías en la computadora, en el escritorio. No, yo la computadora de escritorio, de hecho, eso fue parte de este ensayo, de este evento que estábamos haciendo. Por mí hubiera sido, lo hubiera querido hacer desde una de las tabletas independiente. De hecho, quise ya lanzarme desde la Android o el iPad, pero todavía no estamos en ese nivel. Entonces, todavía se necesita el computador para ciertas cosas, ciertos elementos de presentación, pero no se necesita para el trabajo día a día. Muchas de las ilustraciones que yo estoy haciendo parten de elementos móviles y terminan en elementos móviles. Ok. ¿Y qué te parece el tema este de de los formatos? Quiero decir, yo la verdad es que no soy un dibujante, pero sé que existen ciertas limitaciones de acuerdo a la plataforma en que si el tamaño del archivo o la resolución del archivo. ¿Qué podrías platicarnos acerca de eso, de los diferentes dispositivos que tú has probado? Ya en este momento están muy bien. O sea, cuando uno coge un iPad, el iPad con un programa como Procreate puede crear archivos que son 4 o 6 veces el tamaño. Creo que este es un buen momento para hacer algo. Dame un momentito, voy a ir a la puerta de mi apartamento. Un segundo. Nos van a poner aquí un... Creo que Pablo no va a salir. A ver. Fue rápido, espero no se hayan aburrido. Quiero que vean una cosa que es muy interesante. Eh, esto es, esto es el tipo de cosas que normalmente uno puede hacer cuando está móvil. Esto es una ilustración grande, o sea, no es la más grande de todas, pero en mi estudio tengo unas ilustraciones incluso más amplias, y esto es hecho con el Galaxy Note 8 utilizando un tamaño chico. O sea, este no es el tamaño más amplio que me da el Galaxy. Yo puedo hacerlo 4 veces más grande que esto. Y si nosotros miramos, no está pixelado para nada, no se ve absolutamente nada mal. Es algo que podemos pasar de la pantalla a la realidad perfectamente. El dibujo de Michael Jackson, no les miento, yo lo impreso a medio pliego y con impresión a medio pliego no se ve mal y estoy partiendo de un dibujo hecho en un iPod Touch. Perfecto. Creo que es un buen tip. El asunto de los tamaños siempre son los importantes. Sí, entonces, Pablo, me preguntan aquí, dice que qué aplicación para dibujar es buena para una tableta Samsung Note. Pero creo que regresamos a lo mismo, ¿no? La pregunta tal vez sería, la claro, de respuesta pronto sería él no estaba Sketchbook Pro. cuando Sketchbook Pro y el otro Infinite Painter. Infinite Infinite Painter Paint. lo han ido mejorando. O sea, la cosa ahora con el software es que antes uno podía decir, uy, me voy a ir por estos programas de, no sé, Corel, Adobe, Meta Creations, y pasaban años y uno quedaba con la misma herramienta y uno se aprendía una cantidad de truquitos para esa herramienta y ya, pero el programa era el mismo. Ahora lo que pasa es que, por ejemplo, este programa que les estoy diciendo de Infinite Painter lo han actualizado y es cada vez que yo abro la tableta y abro el programa, de pronto me sorprendo porque lo han mejorado muchísimo. No sé si eso les está pasando a ustedes también con sus dispositivos móviles. El software nos están mal acostumbrando y lo que estamos haciendo es, uno empieza con un paquete básico de software y esto va mejorando, mejorando, mejorando de una forma increíble. A ver, aquí tengo una pregunta más, Pablo. A ver si la entendí ¿Vale? bien. Me dicen,
Gracias. Bueno, primero dan gracias porque está muy interesante el seminario. Y luego me preguntan que si una tableta Samsung 2 de 7 pulgadas puede ser tan útil para la ilustración y para un diseñador gráfico. A lo mejor no está muy claro la pregunta. Pero no importa, fíjate, acá lo que yo te respondería es cualquiera de estos aparatos nos funciona y funciona muy bien. Si ustedes todavía no tienen uno y están pensando adquirir uno, es bueno que los vean en la tienda o que se los pidan prestado a un amigo y que oigan los comentarios. En mi caso personal, así exista el iPad grandote, se me ha vuelto mucho más útil los tamaños chicos, tanto del iPad como el tamaño chico de la Galaxy Note. Otra Y pregunta que me... Ah, perdón, dime, decías. No, no, continúa. no, que ya para el nuevo espacio que nos ha dado Wacom con la híbrida es, es muy interesante, pero no es una herramienta que yo esté sacando todos los días, porque es grande y porque te obliga a un cierto estado de ánimo completamente diferente. Entonces, digamos que lo que yo les recomendaría es tengan un teléfono lo suficientemente grande como para hacer sketches chicos, como cuando uno tenía un cuadernito de estos chicos, y tengan un buen lápiz de estos básicos de Wacom para poder dibujar y si los cogió la idea con esto, de ahí pueden dispararlo después y bien sea en su computador grande o en su tableta más grande, pueden seguir trabajando. Pero yo, entre más chico y más portátil, termina siendo muy interesante. Lo que sí tienen que tener en cuenta es la capacidad de memoria para responder a la velocidad que ustedes tienen trabajando. Yo creo que esa limitación sí es clave conocerla. Fíjate que están haciendo aquí un comentario y creo que es interesante comentarlo. Em, Me están hablando acerca de la Cintiq Companion. En sí, Ujú. para los que a lo mejor no sepan cómo está en la parte móvil de las Cintiqs, tenemos dos nuevos productos, que es la Cintiq Hybrid, que es la que ha estado comentando Pablo, que es como si fueran dos productos en uno, por eso es que es híbrida, ¿no? Porque funciona como una Cintiq 13 conectado a tu computadora y cuando la desconectas funciona como una tableta Android con dispositivos también para seguir haciendo dibujo y diseño, ¿no? Y la otra que tenemos, que es la Companion, en sí ya es una tableta Windows 8 Pro, eh, que bueno, es una Cintiq que viene ya con toda la capacidad de ser una computadora totalmente independiente, basada en Windows definitivamente. Si hablamos de ese dispositivo como un dispositivo portátil, definitivamente, bueno, pues no te salgas, te saltas el escritorio, pues porque ya tienes una computadora Sí, totalmente móvil, ese es un realmente. escritorio sin teclado. Es un escritorio sin teclado. Claro, le puedes conectar un teclado, es una laptop, ¿no? O sea, bueno, no una laptop, Claro. es una tablet PC, digamos, ¿no? Entonces podrías conectarle, pues cualquier dispositivo tiene sus puertos USBs y cosas por el estilo. Eventualmente es una solución un poquito diferente. Entiendo que tú, Pablo, tienes una preferencia más bien por el lado Android más que Windows o algo por el estilo, y entonces, o algo así es, ¿no? Realmente Algo que me todas las separe de ese herramientas universo. vienen a cubrir necesidades de cada quien, ¿no? Claro. Y fíjense que acá Wacom se convirtió en la excusa perfecta para poder probar otras plataformas. Digamos que y esto es de vieja data, cuando era presentador de Macromedia, yo lo único que le pedía a las personas cuando me pedían que presentara en Mac, porque yo no tenía Mac, era que me pusieran una tableta Wacom. Y ellos no entendían por qué. Y después, pues cuando me veían en acción ya se daban cuenta, yo lo hacía era porque con esto podía programar los distintos botones. Y uno de los problemas que normalmente se tiene con las eh, tabletas con los cambios de sistema operativo es que uno no sabe dónde están los shortcuts. En cambio, con la tableta Wacom yo programaba todo eso. Ahora, con estas tabletas nuevas que están sacando híbridas, se puede hacer lo mismo. Entonces, digamos que para mí esta es una maña ya de viejo zorro, digamos, en el sentido de que yo prefiero una cosa que tenga muchos más sabores y no que se quede solamente en Windows, porque Windows es muy limitado. En este momento tú tienes Windows, tienes Android, iOS, tienes el iOS de Apple y tienes Mac. E incluso espera uno
que exista en un futuro muy cercano un update de Wacom en donde yo pueda conectar directamente la Inkling a la híbrida sin necesidad de pasar por el computador, porque se puede hacer, y que yo pueda meter dibujos que estoy haciendo en papel directamente y pueda trabajar. Eso va a ser muy interesante. Realmente yo estoy muy contento con esta nueva herramienta y con las posibilidades que me está dando. Perfecto. Oye, me estaban preguntando por una aplicación que mencionaste para exportar imágenes al iPad. Para ¿Cómo se exportar llama? imágenes al iPad, ¿cuál Dice, ¿cómo se llama sería? la aplicación para exportar imágenes de la que hablaba Pablo para el iPad? No, yo, digamos, lo que estoy haciendo y que es bastante sencillo es bien sea por correo, me las mando. Si yo tengo dos dispositivos y estoy conectado a un mismo elemento de Wi-Fi, como Sketchbook Pro está para Android, está para iOS y está para el computador grande, pues Sketchbook Pro se ha convertido en mi plataforma en donde yo estoy pasando las cosas, las paso en PNG con capas o las paso como PSD con capas. Ok, Cualquiera de los dos me permite pasar, no necesitas ninguna otra aplicación. ok, Hay una aplicación en el iPad que sí les recomiendo, pues ahora con el nuevo sistema operativo se puede hacer muy sencillo, pero hay una aplicación que yo tengo por si alguno de ustedes no ha hecho el update y quiere tenerla, ya les digo cómo se llama. Es, tin, tin, esto close, estoy mirando mi pantalla para no irme a equivocar en el nombre, se llama PhotoSync, PHOTO de YNC, PhotoSync. Esto lo que permite es que uno crea como una pequeña red, entonces cualquier elemento que yo tengo en cualquier dispositivo Mac se puede pasar por Bluetooth y es muy chévere. ok, perfecto. Me hacen también una pregunta aquí que a lo mejor yo podría contestar. Dicen que si tengo una Cintiq Companion Hybrid, si es posible cuando la conecte al PC usar Flash para animar directamente en la tableta. Y bueno, la respuesta sería sí. Recuerda que la Hybrid es como si fuera un monitor externo. Entonces, lo que tengas en tu Mac o en tu PC, cuando conectes la Hybrid a esa computadora, vas a poder seguir utilizando cualquier programa que tengas en tu computadora. Eh, Exacto. en, en el caso de irte mobile, bueno, no existe hoy actualmente un Flash, una versión Flash para Android. No creo que vaya a haber. Si utilizas una Hybrid. Sin embargo, si tienes una Companion, por ser una computadora completa, pues tú podrías instalar entonces el Flash en esa computadora y tendrías la manera de usar Flash siempre, ¿no? Y espero haber contestado la pregunta, sí. Este, bueno, yo creo que está bien así. Mm, a ver, me están preguntando aquí algo, a ver, una pregunta, vamos a ver si la podemos leer un poquito mejor. Ujú. Dice, ¿me podrían recomendar, ya que tengo algunos problemas con la vista, para ver cosas muy pequeñas? Trabajo haciendo ilustraciones y animaciones, pero viajo demasiado. ¿Qué aplicaciones y herramientas podrían ser más indicadas para ese problema? Eh, Repítemela de nuevo que no oí un momentito. Al parecer tiene problemas para ver cosas muy pequeñas, entonces, Ajá. y viaja mucho. Entonces está pidiendo tu opinión de qué herramientas y aplicaciones serían las que las que usarías tú en una situación en las que necesitas ver mejor las cosas pequeñas, yo pienso. Pues ahí yo intentaría, si lo que tengo, uno, puede ser problemas de visión que me necesite o problemas de la cantidad de información que tengo que meter, seguramente me iría por una tableta que sea de las grandecitas, es decir, no me iría por un teléfono con pantalla grande, me iría por una tableta de 10 pulgadas o una cosa de ese estilo. El iPad grande creo que ayudaría bastante. Todos estos iPads nuevos que están saliendo son muy rápidos y yo puedo hacer movimientos de este estilo en los cuales estoy acercándome muchísimo. En el iPad mini, aunque se puede, digamos que la cantidad de información que se vería en un solo pantallazo de pronto sería un poquito molesto. Para mí el iPad mini ha funcionado y digamos que también
se me está volviendo obsesivo poder ver cosas chiquitas más grandes, porque ahí es donde uno hace los detalles interesantes. Entonces, pues si una tableta que lo mínimo que tenga son las pulgadas que tiene un iPad mini o un Galaxy 8, de ahí para arriba, lo que calcules que puedes llevar en tus viajes, que eso yo creo que está menos de 13, más de 8. Ok. También me están haciendo una pregunta acerca un poquito de precios, pero como hay gente aquí de varios países, Claro. hablar de precios es un poquito difícil, pero si hablamos de precios, por ejemplo, en los Estados Unidos, entonces tendremos hablar de que Wacom tiene productos desde $70 hasta $5,000, ¿no? Entonces, y hablando más particularmente de lo que es la parte de Companion, que son los dos productos que hemos estado mencionando en este webinar, podríamos decir que la Hybrid empieza en más o menos $1,500, eh, pasando por diferentes modelos en diferentes cantidades de memoria, cosas por el estilo, y bueno, la parte más alta estamos hablando de cerca de los $2,500. Ujú. Creo que esa parte fue más monetaria, pero creo que es importante también. Sí, y acá digamos que lo interesante es que a veces uno mira inversiones que como diseñador pueden ser molestas y hay otras inversiones que no son molestas, que son bastante interesantes. Yo creo que invertir en una buena tableta de estas reditúa con el tiempo, porque ahorra uno muchos problemas que antes le hubieran podido salir. Pues sí, la verdad es que la parte de la productividad es algo que es difícil de medir, pero es percibida constantemente. Eh, la otra vez me decía una persona, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Me compro una Intuos de entrada o me compro una Cintiq? Dices, híjole, es que la pregunta es demasiado amplia, ¿no? Realmente entra mucho en qué quieres hacer tú, en qué estás trabajando, qué productividad estás buscando, qué calidad estás buscando y rapidez, ¿no? Entonces, de repente Ujú. sí hay que analizar mucho la parte de la productividad. Te mando saludos, Diego González. Uh, Dice que llegó un poquito tarde, pero que estaba con sus hijos en Halloween. Y claro, hoy es Halloween, ¿sí? claro, eso es importante. Eso me parece muy bien, Diego, bienvenido. Y a todos los demás que estén preparándose para salir de Halloween. ¿Tú vas a salir de Halloween? Yo no, no tengo ¿No? hijos, no tengo hijos chicos, pero seguro van a llegar niños a la casa, Ah, ok. No, el Halloween es importante porque uno juega bastante esta noche. me imagino. A ti te encanta divertirte en ese tipo de cosas, yo sé. Sí, sí, es algo interesante. A ver, me platican aquí un poquito, hace una pregunta, Pablo, que si has usado la Bamboo Connect, por ejemplo. La Bamboo Connect, Ajá, ¿y qué es opinas decir, de las ella? nuevas. Ujú. Mm, Yo soy vieja data con esas. Yo tuve las primeras que hubo Bluetooth y confieso que no he visto las más nuevas, pero me imagino que deben estar bastante buenas. No sé. Ahí sí creo que la respuesta la puedes dar mejor tú, que cómo está la sí, respuesta. mira, yo creo que la diferencia entre, hablando de lo que es, bueno, Bamboo Connect de hecho es un producto que ahorita le llamamos Intuos. Nosotros hicimos un pequeño cambio en esa parte. Hemos reconocido que las tabletas creativas las estaba usando la gente que precisamente está haciendo cosas de dibujo, de ilustración, ahora sí que cosas creativas, para ser un poquito redundante. Y y la Bamboo Connect ahora se podría decir que el equivalente a eso se llama Intuos. Y lo que antes le decíamos Intuos 5, ahora le decimos Intuos Pro. Entonces tenemos Intuos como el producto de entrada e Intuos Pro como el producto profesional, hablando de tabletas como accesorio para tu escritorio, ¿no? O para tu laptop. Em, en las dos tú puedes encontrar una experiencia de dibujo, eso es definitivo, y en las dos vas a encontrar también la experiencia de lo que es la sensibilidad de presión y todo esto. Si lo que tú estás tratando de lograr es la máxima calidad y la máxima rapidez en la cantidad de cosas que tienes que diseñar o dibujar, definitivamente tienes que irte a lo más arriba posible. Decíamos, un amigo me decía, oye, dice, ¿cuál es la diferencia? Le digo, mira, pues la diferencia sería que si quieres hacer una pequeña carrera, pues no vas a agarrar un carro muy pequeño, ¿no? Lo podrías hacer, pero pues, a lo mejor no vas a ganar, ¿no?
tienes que agarrarte un carro más rápido y a lo mejor más potente, ¿no? Esa es realmente la analogía Ujú. más importante que hay que hacer. Entonces, la bambú, claro que te va a servir, o la Intuos ahora, como le llamamos, claro que te va a servir, pero si lo que ya estás haciendo requiere de mayor, que tienes que entregar rápido y además que, que tú tengas mayor control, mayor productividad, definitivamente Intuos Pro debería de ser la solución que debes de buscar. Hay una diferencia también de niveles de presión. La Intuos o Bamboo, como la mencionaban, es de 1024 niveles de presión y la Intuos Pro ya estamos hablando de 2048 niveles de presión, o sea que tienes el doble de sensibilidad de presión y eso en ilustración definitivamente hace una gran diferencia también. En la parte de Intuos Pro también hay sensibilidad a la inclinación de la pluma y eso puede ser importante también. En algunos programas lo están usando y se logran efectos muy buenos y muy naturales. La Intuos no tiene eso. ¿Ok? Entonces hay ciertas cosas tecnológicas que vale la pena explorar y que las entiendas bien. ¿Ok? Ujú. Y bueno, aquí me están preguntando algo, Pablo. A ver, Bueno, me está diciendo que cuál sería tu consejo para personas que están iniciando en la parte de ilustración digital. les diría, dibujen mucho, utilicen todo tipo de tecnología, incluyendo esfero, aguada, tinta, porque resulta que las tabletas y lo digital son simplemente una extensión de todo lo que podemos hacer en el mundo real, en el mundo tradicional. En el mundo análogo, Entonces, digamos. sí, en el mundo de nosotros los viejitos de cierta edad, pero pues esto es clave porque muchos chicos creen que tienen que partir directamente de lo digital, pero se están perdiendo de algo muy rico, que es toda esta experiencia física. Entonces, pues lo que te diría es dibuja, dibuja de todas las maneras posibles, haz muchos accidentes, comete muchos accidentes, busca los que ocurran, porque esa es la única manera de aprender realmente. Y mira, mira mucho de lo que hacen las personas y escucha y óyeles sus cuentos, porque ahí también hay una gran cantidad de información que nos puede servir pues, en el camino. Oye, Pablo, y un comentario. Ya estamos un poquito más avanzados en el tiempo que teníamos destinados para el webinar. Tenemos que empezar a Sí, pensar en unos 15 en minutos más o cerrar. menos, Ok. porque si no el sistema nada más nos saca y se acabó. Entonces nos queda un poquito de tiempo, unos 15 minutos más. No sé si Ujú. quisieras ir tal vez recapitulando un poco. Si las personas tienen dudas, es el momento de hacerlas. Este, y bueno, para empezar a hacer un poquito como de conclusiones. Pues bien, de mi lado, yo lo que les puedo decir es que he venido viendo la evolución de todos estos herramientas, servicios, sistemas. Y cada vez para mí es más maravilloso contar con herramientas de Wacom que me permiten sacar el máximo de la tableta, sistema operativo, programa al que me enfrente. Yo creo que eso es lo más importante que les podría decir. Creo que no es cuestión de casas de software, es cuestión de tener realmente la buena herramienta, que en mi caso, con todos estos años en la industria y en haciendo cosas digitales, ha terminado siendo el mejor traductor de todos la tecnología de Wacom. ¿Por qué? Porque pues, nos acerca a la forma real de hacer las cosas, de vivir, de aproximarnos. Y eso es para mí clave. Totalmente. Pues bueno, señor, a ver, aquí hay una pregunta, déjame ver. Ah, te mandan un saludo, Roberto. La persona que, como dice Pablo, soy Roberto, el joven que te dibujó en EVE Oh, en Dominicana. Bogotá. Oh, en Dominicana. Mira, estamos Sí, acá conectados a República. Saludos por allá. Roberto Esa Moreno es su una nombre. tierra.
para los que nos están oyendo y que no conocen Dominicana, toca. Es una tierra fantástica. Se la recomiendo. Y se come muy rico además. Y se baila increíble. Estos señores bailan de una manera realmente impresionante. Pues muy bien. Pablo, no sé si tú quieras agregar algo. Estamos en el final del webinar. ¿Te falta algo que quisieras cubrir? Sé que estás haciendo tu No, dibujo de todas maneras, pero tú indícame yo cuándo creo, sientes que estás. no cupo. Mira, lo Ah, podemos devolver eso es lo porque bonito de lo guaco no es digital. lo que quiero decir. Exacto. Entonces ahora sí, devolvámoslo y pongámoslo así. Wacom. Yo creo que esto es un bonito cierre. Ah, y pues evidentemente esto no es de dibujo, para eso Wacom ha inventado a gente que de pronto sean excelentes dibujantes que les dan muchos tips. Yo creo que lo que hoy quería mostrarles es toda esta amplia gama de herramientas que tenemos y cómo las cosas lo que nos terminan permitiendo es convertirnos en esas cosas que queremos crear donde estemos. Así es que pues digamos que vamos a decirles chao. Y ¿qué es es la parte de, es un luchador? ¿De qué estás disfrazado, Pablo? No sé, se llama el Gran Wacom. No, yo no sé. No tengo ni idea. Estamos improvisando y pues es bonito. Es una máscara mexicana comprada en México, pero con esto toma un cariz un poco más misterioso. Más Y de yo creo Halloween, que definitivamente. sí, hoy es Halloween y si no se disfrazan, por lo menos dibújenlo, porque hay una cantidad de aburridos por ahí por el mundo que lo que necesitan es tecnología móvil. Así es que no importa la superficie en la que vayan a crear, háganlo y estén tranquilos que si están escogiendo con una de estas máquinas o con uno de estos lápices, personalmente, de lo que yo conozco, es con lo que mejor se puede sentir uno y de acá en adelante ya ustedes crean las aventuras que necesiten. Perfecto, pues Pablo, te agradezco muchísimo, está muy buena la máscara esa. Este, Les agradecemos mucho a todos los que están en el webinar. Hay muchos comentarios aquí dando agradeciendo por el webinar. Creo que sí, creo que fue muy interesante. También solicitando más webinars. Definitivamente vamos a planear algunos más. Incluso el día de mañana, como Wacom, tenemos otro también. Si alguien está interesado, pueden ir a la página de Facebook, darle un like. Y además por ahí van a encontrar el post del otro webinar, que así como Pablo nos está ayudando, también el día de mañana vamos a tener una, pero con una retocadora famosa de fotografía que se llama Natalia Tafarel. Entonces, para los que pudieran estar interesados, también pueden ir ahí a buscar el link y registrarse. ¿Ese dibujito qué es, Pablo? Esto es Inkling, pero es una versión de Pablo en algunos años, yo creo. ¿Más Yo pelón? creo que No, sí, un pues más poquito más pelón, calvo. menos pelo. Espero que la próxima vez que me inviten no esté así. No, no, no. De hecho, vamos a tener que hacer algo rápido porque todo el mundo está pidiendo algún otro webinar. Entonces vamos a inventar. No, no, no es que inventemos, vamos a pensar en un tema interesante, definitivamente que pudiera ser, están pidiendo mucho el tema, Pablo, de que pudieras tener otro webinar en el que dieras algunas técnicas ya más específicas, cómo hacer sombreado, o cómo utilizar la Ok. presión para cierta conocimiento, digamos, ya de una ilustración, ¿no? Entonces podría ser interesante hacer algo más, se los prometemos que sí Ujú. lo vamos a hacer, y aquí vamos a estar. Entonces, ¿algo que quieras decir antes de terminar, Pablo? Ya, así como No, pirata, mira. este. Los niveles de presión de esto, muy buenos. Y los niveles de presión de esto, muy buenos. Así es que si no los tienen en sus tiendas de Mac o de Android, exíjanlos, porque realmente esto cambia la experiencia de esas máquinas.
buen punto. Bueno, pues muchas gracias a todos. En este momento damos por terminado el webinar. Les agradecemos, les pedimos mucho que contesten las preguntas que le van a hacer ahorita que cerremos. Y son dos preguntas nada más, no se preocupen. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches Feliz Halloween. y feliz Halloween.